El mercado petrolero en tiempos de guerra. ¿Qué le depara a la industria el futuro? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre el tema del petróleo, cómo están las cosas en la industria y para ello estoy recibiendo al doctor en Ciencias Gerenciales, magíster Scientiae en Ciencias Políticas, politólogo y director del Diplomado Internacional de Geopolítica del Petróleo y Energías de Venezuela, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Amigos de Realpolitik Room y amigo Javier Benítez, un abrazo, saludos. Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, ya comenzamos a recorrer un poco cómo están o cómo lo ven los medios a la situación actual del petróleo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al Economista, un título que dice fuerte volatilidad en el precio del petróleo ante el pánico a una nueva crisis financiera, ¿no? Habla de que el petróleo Brent cae casi un 5% y se acerca a niveles mínimos de este año y que el crudo cae arrastrado por el miedo a una nueva crisis financiera. Esto tiene que ver con, según explica aquí la noticia, con las turbulencias en los mercados financieros y el creciente riesgo de recesión de las economías desarrolladas. El crudo llevaba varias semanas cotizando en la zona de los 83-87 dólares, una calma extraña, dice, en medio de las sanciones a Rusia y la incertidumbre global. Sin embargo, no ha sido ni Rusia ni China quien ha provocado un cambio brusco en los futuros del crudo. El colapso de Silicon Valley Bank y su impacto en el mercado están hundiendo la cotización del crudo. Pero la pregunta es, Miguel, ¿es tan sencillo la explicación de lo que puede pasar con el petróleo, con esto que acabamos de exponer? El devenir, el futuro, el presente del petróleo, de su negocio, su comercialización, siempre ha sido el conflicto. Como tal, está atado a él, porque las corporaciones petroleras actúan como verdaderos grupos que tratan de controlar su precio. Por supuesto que hay una pugna, una lucha entre el alza y la baja y las colocaciones, los mercados, los nuevos mercados, los nuevos países que están participando en el negocio petrolero o que quieren abrir una franja de ruta mucho más grande. El petróleo está atado, unido a la guerra, al conflicto global, al conflicto mundial. Así se ha demostrado en cada uno de estos eventos y en su precio. Desde el siglo pasado, llevamos más de medio siglo que el petróleo tiene, casi un siglo, más bien pudiésemos decir que el petróleo tiene un impacto que redunda directamente en sus precios y en sus colocaciones. Y el tema de la guerra altera su desenvolvimiento, su política, su práctica, su negocio, su futuro. Pudiésemos decir que el petróleo siempre anda allí alerta, huyendo de aquí para allá cada vez que se presenta un conflicto a nivel global. Miguel, justo que mencionas ahora el tema, ¿no?, de los conflictos, tenemos a Rusia allí envuelta en un conflicto con Ucrania y justamente la noticia que se ha conocido en las últimas horas tiene que ver con esta situación, ¿no? Porque, y aquí lo vemos en el titular, dice, la energía y el petróleo elevan el superávit comercial de Rusia un 68% en 2022. El país facturó un 42% más por sus ventas de crudo y productos de refino el año pasado, ¿no? Y según dice la noticia, Rusia asegura que su balanza comercial registró un superávit de 332.400 millones de dólares en 2022 gracias al encarecimiento de los precios de la energía, en especial del petróleo, según el Servicio Federal de Aduanas.
¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto, no? Si tenemos en cuenta sanciones, si tenemos en cuenta confiscación de activos de Rusia en el exterior, si tenemos en cuenta medidas que se han tomado para que la economía de Rusia se hundiera, pero en cambio esto es lo que ha pasado. Sí, tanto para Rusia como para el resto del país, los países productores. El año pasado, cuando la guerra comenzaba en febrero del 2022, el precio del crudo por barril estaba de unos $27. Inmediatamente el anuncio, la puesta en práctica en terreno de conflicto entre dos naciones y la primera de ellas que tiene un poderío muy importante como lo es la Federación Rusa, hizo que el precio del barril se fuera a $130. No hay que ser mágico en la política ni en el mercado productor para entender esto. Es que este ha sido el comportamiento. Es que usted con entender la variable que el petróleo está unido, atado a la guerra, a los conflictos, a su demanda, a sus colocaciones, al nerviosismo del mercado, son puntos que inmediatamente, por más sencillo que parezca, empiezan a sumarse y a nutrir el precio del barril del petróleo. Cualquier anuncio, cualquier tweet, un mensaje en WhatsApp, en cualquiera de las redes, por parte de algún mandatario, va a hacer que el precio del petróleo suba. Entonces, esta fórmula es la que tiene a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OTAN de cabeza, porque lo que está facturando ahora la Federación Rusa le da suficiente autonomía y recursos para enfrentar y afrontar la guerra que está viviendo en una parte de su territorio muy importante, en este lado de su frontera. Recuerda que allí está muy cerca la capital, Moscú, y como tal, pues es un área geográfica, geopolítica que tiene que resguardarse y se necesitan recursos, se necesita armamento, se necesita equipo, se necesitan militares en el terreno y eso indudablemente que lo está financiando el tema del precio del petróleo. Miguel, y luego tenemos, ¿no? A propósito que estamos mencionando Rusia en este momento, también podemos mencionar a Venezuela, ¿no? Se ha conocido también por estos días que Venezuela y Rosneft definen una agenda de trabajo para aumentar la producción petrolera. La hoja de ruta contempla avanzar en nuevas oportunidades de negocios, según el ministro venezolano, que es Tarek El Aizami, ¿no? El ministro de Petróleo, quien se ha reunido, como dice la noticia, con el presidente de la empresa estatal rusa Rosneft, Igor Sechin, con el que ha cerrado una agenda de trabajo para aumentar la producción de crudo y avanzar en nuevas oportunidades de negocios. Vamos a seguir complementando nuestras potencialidades en petróleo y gas. Hemos definido una agenda de trabajo para elevar la producción de crudo y avanzar en nuevas oportunidades de negocio. Y además en la reunión se ha resaltado la importancia de intercambio de nuevas tecnologías, y atención con esto, ¿no? Para el impulso y fortalecimiento de Rosneft y la estatal venezolana PDVSA, según dice la información. ¿Esto cómo puede impactar y cuáles podrían ser los plazos, piensas tú, Miguel, en un momento también en que hay una oportunidad y una ventana que se le abre a Venezuela, ¿no? Para volver a ser la que era, ¿no? A nivel de producción de petróleo. La Federación Rusa, importante socio de la República Bolivariana de Venezuela, y ya este trabajo lleva una concreción de más de 2 décadas a nivel de intercambio, suministro, materia prima y sobre todo el área y la parte tecnológica, ingenieril, de repuestos, de equipos, de software, de hardware, la parte de computación, la cual es muy necesaria para nuestro parque refinador, para las 6 refinerías que están en Venezuela. Actualmente han sido bastante golpeadas producto de las sanciones, del tema económico, del quiebre del precio del petróleo que se vivió desde el año 2014, la separación de nuestra producción de los principales mercados. Todo bien conocido, el mundo entero lo sabe cuál ha sido el tratamiento que Europa, detrás de ellos la OTAN, los Estados Unidos, Canadá, han tenido hacia el suramericano país, que ha sido el de ahorcarlo, llevarlo al cadalso. Por eso muy importante, valioso, estratégico, necesario, urgente, todas las relaciones y las alianzas que Venezuela puede hacer con la Federación Rusa.
también con Irán, con la India, con China. Esa debe ser nuestra nueva bisagra en un tipo de relaciones internacionales, de complementariedad. Indudablemente que necesitamos de tecnología de países que han tenido un avance significativo, importante, profundo en el área energética. Venezuela lo que ha hecho durante casi 150 años para mantener su economía es la explotación de petróleo, de crudo, de sus derivados como tal, y ha jugado en los mercados. Recuerda que Venezuela es el fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que es la primera reserva de petróleo del mundo, es la cuarta reserva mundial de gas. Tenemos algo así como el 12% de la reserva global de oro. Un país minero, tenemos muchos minerales, igual como lo tiene la mayoría de los países suramericanos, pero que también representa amenazas. Hay grupos, hay corporaciones, hay políticas detrás de ellos, hay control por parte de gobiernos más poderosos, al punto de llegar como los Estados Unidos, que no debería sancionar a nadie. El que debe sancionar es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no, la Casa Blanca se ha vuelto un órgano sancionador en contra de los países que consideran que se salen de su periplo, de su área, de su jardín. Entonces, con esto, pues, indudablemente que llevan adelante políticas de ahorcamiento, de ahogamiento contra otras naciones que en definitiva tienen que pasar muchísimo trabajo su pueblo y bueno, y recuperarse, pues bueno, no es nada fácil. Por eso, bienvenido, aceptable, hay que buscar, hay que caminar, hay que hacer agenda en torno a la Federación Rusa para integrarnos y que nos puedan ayudar de una manera mucho más profunda a salir de la situación que nosotros tenemos actualmente. A propósito de Venezuela, Miguel, y vamos a compartir otra publicación justamente también que tiene que ver con tu país. Vemos ahí al presidente Nicolás Maduro. El periódico Universal dice: presidente Maduro ordenó retomar negociaciones entre Petrovietnam y PDVSA. En esta línea instó al canciller venezolano Iván Gil y al presidente de la estatal petrolera Pedro Telechea a asumir de inmediato esa directriz, por ser quizás la cuenta pendiente que tenemos del mapa de cooperación entre Vietnam y Venezuela. Una poderosa cooperación, dijo Maduro. Tenemos que avanzar en la cooperación petrolera. Es un empeño desde época de nuestro amado Hugo Chávez y lograr la producción de todo del petróleo que necesite Vietnam aquí en la primera reserva, la República Bolivariana de Venezuela, dijo el mandatario. Se van tejiendo asociaciones, redes, sociedades por parte de Venezuela que definitivamente pueden impulsar de vuelta su industria petrolera. Venezuela tiene que buscar todas sus alianzas de nuevo. Recuerda que Vietnam era un país socio de Venezuela muy importante por parte de esta empresa mixta llamada Petrovietnam. Vietnam, que está en el Asia, es una nación muy valiosa para nosotros. Es un país que tiene más de 100 millones de habitantes y está allí en el Asia, junto a 47 países más y que representa la suma de estas naciones, más de 4.000 millones de habitantes. Con Vietnam las relaciones diplomáticas, económicas son profundas, son históricas, y Venezuela como tal, qué importante que vuelva a nutrir y a pulir estos canales. Ese es el trabajo, esa es la petrodiplomacia, esa es la agenda, esa es nuestra seguridad energética, nuestra seguridad nacional. Nosotros indudablemente con nuestro petróleo estamos muy conscientes de que muchos países lo requieren. Nosotros necesitamos también de esas inversiones, de esa tecnología y también el peso de muchas naciones aquí, porque a la hora de que Europa, los Estados Unidos sigan decidiendo, quieren decidir a la fuerza, a la imposición, el futuro de nosotros, pues también tiene que ver cuáles son los amigos que nosotros tenemos, con quienes estamos, que es Rusia, que es Irán, que es China, que es la India, y que también ahora, por supuesto, es la República de Vietnam, que viene haciendo un trabajo diplomático de relaciones muy estrechas aquí en nuestro país. Nosotros siempre vemos al embajador de aquí para allá, tratando de montar acuerdos, alianzas, visitas, y qué importante que ha tenido una de las concreciones más valiosas que es en el tema petrolero. Con esto se demuestra que Venezuela no es un país hostil,
Venezuela se abre, busca relaciones, intercambio, tiene un profundo optimismo en que la confluencia de la normalidad vuelva para nosotros, y tienen que hablar con muchas naciones dentro de términos de respeto, de integración, de soberanía, de intercambio, y por eso Venezuela necesita de Vietnam, como también necesita de otros países dentro de una norma equilibrada de la política energética global. Miguel, y hay más informaciones y en este caso también una polémica que se ha desatado en Estados Unidos, ¿no? Biden aprueba un megaproyecto de extracción de petróleo en Alaska que podría producir 180.000 barriles de petróleo al día. Cuando esté a su máximo rendimiento, creará 250.000 puestos de trabajo, aunque otras 3 plantas se cerrarán en la región. El presidente Joe Biden ha aprobado este lunes ese polémico proyecto, ¿no?, conocido como Willow, en una decisión que ha sido fuertemente criticada, según dice la información, por grupos ecologistas. Aparece en un informe la aprobación hecho público este lunes en la web del Departamento de Interior, y en el que se ofrecen detalles del proyecto, que estará liderado por el gigante petrolero ConocoPhillips. Estará ubicado dentro de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, en tierras públicas del gobierno federal, y unas 200 millas al norte del Círculo Polar Ártico, en lo que está considerada como uno de los lugares más ricos en biodiversidad y uno de los menos explorados de Estados Unidos. Por ahora, el gobierno de Biden solo permitirá que ConocoPhillips empiece a extraer petróleo en 3 zonas. La empresa había pedido iniciar labores de perforación en otros 2 puntos, pero el Ejecutivo ha aplazado su decisión al respecto, según figura en el informe, ¿no?, que hemos mencionado. ¿Qué puede producir este nuevo frente petrolero que abre Estados Unidos, ¿no? Y también qué significa dentro de su propia política interior, ¿no?, respecto a este recurso energético, Miguel. Bien, bueno, lo de Alaska no es nuevo, ni para los demócratas, y ya lo han hecho, lo han puesto a prueba los republicanos. Alaska, en mi opinión, es la medición del desespero energético de los Estados Unidos. No hay respuesta a la necesidad de combustible que hay en Norteamérica. La crisis y la caída de varios bancos, el desplome de las bolsas de valores, y sobre todo de algunas empresas que han perdido puntos, ha sido realmente catastrófico. El escenario que se recibe a partir de ahora, de finales de este primer trimestre del 2023, para Norteamérica vendrá a ser muy delicado. Por eso se trata de distraer allí a sus mismos nacionales con el tema de Alaska. Pero el problema ha estado, entre otros, en Norteamérica, que ha llevado a doblar el galón de combustible, y que la inflación ronde por encima de los $20, está en los Big Oil, los grupos de Tesla, las pequeñas compañías, las llamadas empresas lentejas, más de 600.000 de ellas en manos de unas 200.000 familias que se han visto apuradas y quebradas, y que también las normas y nuevas sanciones los han tratado de apartar de lo que ellos diariamente producen, y esto está elevando su precio de producción, colocándolo muy alto. Alaska será otro fracaso más, como el de Donald Trump, igualito al que sucedió con el fracking. ¿Qué se logró con esto? ¿Qué se logró al respecto? Bueno, una producción con el fracking llegaron a tener unos 10 millones de barriles de petróleo al día, pero luego la caída, la catástrofe viene a ser mucho más gigantesca. O sea, comida para hoy y hambre para mañana. Desde ese punto de vista, el mercado energético en los Estados Unidos no puede seguir siendo visto y manejado de esa manera, porque la situación económica, veamos todo, y de una manera muy clara cómo el gobierno de Biden hace aguas y tiene momentos de desespero, de impopularidad. Hay un faltante de combustible allí en Estados Unidos, e incluso la misma mesa la ha abierto el presidente Macron al decirle: retírale las sanciones a Venezuela, a Irán, retíraselas. Detengamos la agresión contra estos países que son importantes productores en el planeta, y llevemos con ello adelante conversaciones de trabajo.
esa orden ejecutiva del 2015, que verdaderamente hacia dónde va, hacia todo el avance geopolítico de recursos energéticos que llevó adelante Venezuela, hacia todo el proceso de integración. Ya esto es bien sabido en el mundo. A Estados Unidos le incomodó la creación de la UNAM, de la CELAC, de la UNASUR, les incomodó y por eso lanzó las sanciones contra Venezuela queriéndonos hundir. Nosotros hemos resistido y entonces tanto nadar para morir en la orilla, saben que el petróleo está aquí en Venezuela y que sus negociaciones se hunden. Ya también habían hecho otro anuncio publicitario, informativo, que no pasa de allí, tratando de impactar el mercado petrolero con el Golfo de México, un área de casi 600,000 kilómetros, que fue arrebatada a México en décadas atrás, donde está este campo, este pozo petrolero que fue mal perforado y vertió combustible como por 3 meses de una manera descontrolable. Ya Biden dijo también igualmente hace unos 2 años, al inicio de su gobierno, que lo iban a explotar. ¿Dónde están los resultados de eso? Puros anuncios falsos para su misma economía y no hay una solución. Biden tiene un camino. Ese camino necesariamente es volver a la paz con los países productores de la OPEP y de los no OPEP, la OPEP Plus. Esa es la vía. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Gracias, Javier Benítez. Gracias, amigos de Politic Room, por esta importante entrevista. Seguiremos conversando, como siempre lo hemos hecho. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela para ustedes. Hasta más pronto.